Estás escuchando Futuros Desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor Distopías, y esto es Futuros Desiertos. Gracias por escuchar esta tercera transmisión de Futuros Desiertos. En esta ocasión abordaremos una de las obras icónicas de la ciencia ficción contemporánea, cuyos planteamientos siguen vigentes al día de hoy, pues afortunadamente la ciencia ficción nos permite desplazarnos fácilmente en los tiempos. Así, en el presente que nos ocupa justo ahora, hablaremos del libro El fin de la infancia, el contexto en el que surge, las interrogantes filosóficas que nos ofrece y el futuro posible que vislumbra, un futuro en el que definitivamente no estamos en soledad en el universo. Futuros Desiertos. El libro comienza con una figura brutal: salir a ver el cielo y presenciar la llegada parsimoniosa de una nave alienígena. ¿Cómo se sabe que es alienígena? Tal vez la inmediata claridad de que una civilización logró ponerse de acuerdo lo suficiente para llevar una nave de millones de toneladas a la atmósfera de un planeta lejano, ajeno, de forma casi totalmente silenciosa. Solo se escucha un silbido en el aire a su llegada frente a las más grandes ciudades del planeta. Este planteamiento da pie a escenarios fascinantes, un caudal de preguntas que sin duda nos inundarían en ese justo momento que estamos observando la nave espacial. Es algo que me desagrada en sobremanera de la narrativa contemporánea que mantiene que el gobierno, el estadounidense, claro, porque hegemonía, ha establecido comunicación con otras civilizaciones, pero no es información pública porque requerimos de la tutela del gobierno estadounidense. Claro, hay muchas películas que nos lo han enseñado. Porque somos sociedades pueriles y dependientes de un soberbio paternalismo por parte del Estado. O sea, en muy buen sentido es una narrativa donde el Estado se legitima no ya por las fuerzas divinas, sino remasterizado y recargado. Los alienígenas reconocen como un buen líder mundial a la ideología estadounidense y sus privilegiados representantes humanos. ¿Qué podría salir mal? Por eso, así como en El fin de la infancia, preferiría que si en algún momento la humanidad estableciese contacto con otra civilización, fuese subrepticiamente. Por favor, no me despojen de la sorpresa y del abismo que supone voltear a ver a nuestro pasado evolutivo y dilucidar que es tan insignificante como el de la civilización que acaba de viajar millones de kilómetros para llegar a decir ¡Oli! Pero hablemos primero del autor de este libro, que nos lleva a preguntarnos reiterativamente las grandes preguntas de la humanidad. Arthur C. Clarke. Británico, nacido en 1917, creció en una época donde Inglaterra aún mantenía su dominio colonial en muy diversos territorios de todos los continentes, situación que fue cambiando gradualmente en las próximas décadas, a partir de las crisis bélicas y los movimientos nacionalistas en el mundo. En muy buena medida, estas cuestiones de tutela y relaciones dispares entre civilizaciones
marcó su obra, invitando continuamente a estas reflexiones en sus cuentos y novelas. ¿Cuál es la finalidad de esta tutela o protectorado? ¿En algún momento concluirá de forma pacífica y respetuosa o siempre implicará relaciones de explotación? Algo que caracterizó a Clarke en la mayoría de sus relatos es su visión optimista, bastante disonante en los tiempos en los que comenzaba a publicar sus primeros textos, justo después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Sus referentes biográficos más comunes suelen resumirse en un marcado interés por la astronomía desde que era pequeño, desde su infancia. También su participación en la guerra como especialista en radares, contexto, por cierto, en el cual formuló algunas ideas centrales para el posterior desarrollo de satélites en órbita geoestacionaria. Y posteriormente estudió matemáticas y física. Su labor como divulgador y escritor de ciencia ficción fue tremendamente vasta, adornado con su fabuloso sentido de la moda futurista durante los años previos a su fallecimiento, en 2008. Durante sus últimas entrevistas, solía aparecer con un saco cuyo corte inevitablemente lleva a pensar en viajes espaciales y a la moda espacial misma. A nadie le quedaría mejor que a él. Retomemos entonces el punto de partida de El fin de la infancia. No es un libro alegre, eso lo notamos desde un inicio. Su tono suele ser sereno, relajado, pero con un dejo sombrío que nunca se hace presente del todo. Siempre se puede apreciar a lo largo del texto, a pesar de ello. Su lectura es sencilla y amena, y como bromeaban con frecuencia, puede ser difícil distinguir entre el estilo narrativo de Arthur C. Clarke e Isaac Asimov. De hecho, en el prólogo del libro de compilación Cuentos del Planeta Tierra, este último, Isaac Asimov, menciona explícitamente que la confusión entre las obras de ambos era bastante frecuente, además de compartir una peculiar e inigualable noción de moda de escritor de ciencia ficción, o algo así. Compartían su afición por la ciencia ficción dura, desde la cual abordaban de lleno las grandes preguntas de la humanidad. El contexto en el cual se desarrolla la novela comienza a poco más de 30 años del término de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo hipotético en el cual la carrera espacial todavía estaba en desarrollo, pues ni la Unión Soviética ni Estados Unidos habían llegado aún al espacio. En términos estrictos, estamos hablando entonces de una ucronía, pues a partir de un evento determinante se da un cambio sustancial en la línea de tiempo. En este tipo de narrativas suele utilizarse un recurso llamado el punto Jombar, que suscita una serie de posibles ramificaciones en la historia a partir de un evento determinado, como puede ser, no sé, elegir un Pokémon, robar un almanaque deportivo o que llegue una civilización extraterrestre a la Tierra, súper casual. Este concepto del punto Jombar lo desarrolla el autor Jack Williamson en su obra La Legión del Tiempo, y que desde entonces se ha utilizado en múltiples ocasiones, en múltiples obras, en la literatura, en el cine, en la televisión contemporánea. Entonces, es en este contexto de la carrera espacial, de la Guerra Fría, en el cual llegan las naves alienígenas al planeta. Y en ese justo momento, la humanidad ve totalmente inútil continuar con el esfuerzo de llegar a las estrellas. ¿Para qué seguir investigando tecnologías que permitan la exploración espacial si los visitantes nos llevan una ventaja evolutiva y tecnológica evidentemente insalvable? Azul y negro, verde y amarillo, la gran danza de los simios. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Adicional a lo anterior, el mismo autor establece desde muy temprano en la novela que el declive de los estados soberanos era una realidad innegable.
El desgaste por las guerras y las propias tensiones diplomáticas eran los claros estertores de la política humana. Nada prometedor. No obstante, esta civilización visitante comienza a sentar las bases de una nueva geopolítica, en muy buena medida por su sola presencia, y en ciertas circunstancias mediante el uso de sutiles y pacíficas técnicas para, digamos, desincentivar los conflictos armados o las confrontaciones territoriales y étnicas que son tan comunes para la especie humana. Por ejemplo, un país renegado les lanza una bomba atómica. Va, no hay bronca. Esta no explota y los alienígenas no hacen absolutamente nada. El gobierno responsable del ataque colapsa a los pocos días, producto de la tremenda desmoralización de haber sido ignorados. Imagínense, que te ignoren a pesar de que lances una bomba atómica. Creo que no pasa todos los días. En conjunto con los reproches internos y la crisis que todo esto llegó a suscitar. Otro ejemplo, continúan los conflictos sociales porque el racismo sigue estando de moda. Ok, tapan el sol en un área de, 500 kilómetros cuadrados durante media hora nada más. No más, porque pueden. Nadie salió lastimado durante esta corta demostración, la cual más bien sirvió como excelente aliciente para que toda la humanidad le bajara unas 10 rayitas a su desorden y empezara a relajarse un chingo. Esta civilización visitante me parece de lo más interesante. Capaces de aprender toda la cultura y conocimiento humano en una semana, emiten un mensaje muy conciso y claro. Los gobiernos locales podrían seguir existiendo, pero en todo lo demás, en lo relacionado al orden global, ellos tomarían las decisiones. Todo en aras del beneficio y desarrollo pacífico de la humanidad. Todo muy bonito. Hay un pequeño problema. En inglés, a esta civilización le llaman los Overlords, que más allá de lo sobrevalorado que puede estar el inglés como hipotético idioma mundial, pues no suena nada mal, suena acá, tiene punch. A diferencia de su traducción al español, en la que fueron nombrados los superseñores. Superseñores. En serio, superseñores. Neta, ¿a quién le parece serio ese nombre? Chale. De forma curiosa, en algún momento del relato, tanto un superseñor llamado Karelen y el secretario general de la ONU, ambos importantes protagonistas, coinciden en que comparten el desagrado ante el término de superseñores. Neta, superseñores. Aquí llegamos a un punto interesante, ya que en los primeros capítulos del libro, Clarke nos ofrece un escenario en el que, aun con la lógica desconfianza que esto supone, existe la posibilidad de que realmente sea una civilización alienígena bondadosa y sus motivos sean auténticos, honestos y para nada de explotación, dominación, muerte, sangre y destrucción. Es curioso, pues en las narrativas alienígenas solemos encontrarnos con esta dicotomía. ¿Los extraterrestres son buenos o son malos? ¿Vendrán a ayudarnos a construir pirámides porque los humanos somos torpes e incapaces de organizarnos mediante la opresión religiosa y la megalomanía de sus líderes? ¿O vendrán acaso a exterminarnos con el mismo esfuerzo que implicaría fumigar una casa para que alguna civilización pueda poner una carretera intergaláctica que atraviesa justo por este sector? ¿Será porque regularmente las historias de las superentidades inteligentes que son totalmente indiferentes a nuestra existencia no suelen vender tanto? Precisamente, este tema lo aborda en el cuento de 1956 llamado Campaña de Publicidad. En este, con peculiar humor negro, narra que justo en medio del auge de películas sobre extraterrestres malvados promovidas por la cultura occidental en Hollywood, llega una civilización avanzada a visitar pacíficamente el planeta. Estos visitantes, conocedores de protocolos aplicables para una aproximación óptima a otra especie, pues lo intentan, se acercan,
pero los humanos responden de forma xenófoba, motivada precisamente por la amplia difusión de estas narrativas cinematográficas. Una suerte de profecía autocumplida que finaliza con el breve e indoloro exterminio de la vida en el planeta, totalmente, porque pues, qué molestos animalitos. La otra civilización venía en buen plan, pues oye. Es curioso también encontrar otro guiño en la cultura popular a la historia planteada por Clarke, en la película District 9 o Sector 9. Estrenada en el 2009, el punto de partida es muy similar. Aparece una nave justo arriba de Johannesburgo. La referencia es puntual, pues es justo en Sudáfrica donde los superseñores deciden tapar el sol en la novela, debido a los problemas raciales, como ya mencioné anteriormente. Y precisamente la película aborda de forma puntual los problemas históricos de segregación y apartheid, pero ahora con extraterrestres. En fin, regresando a los superseñores, algo adicional les caracteriza. Desde su llegada, eligen establecer comunicación con el secretario general de la ONU, Ricky Stormgren, cuyo nombre no volveré a mencionar porque se me dificulta sustancialmente pronunciarlo. Y las relaciones diplomáticas entre ambas civilizaciones serán únicamente con él, como representante de la humanidad. Pero nunca se muestran físicamente. Argumentan razones incuestionables e inamovibles, que no están a consideración. No se mostrarán ante ninguna persona hasta que pasen 50 años, el tiempo necesario para comenzar una edad de oro en el planeta y configurar un sistema social global donde todas las necesidades sean satisfechas de forma equitativa. 50 años para un proceso de cambio institucional radical. Solo 50 años le separarían del futuro. Simplemente los superseñores no se mostrarían al ojo humano. Básicamente les están aplicando un cuando cumplas 18. El motivo de esto es que los de forma especial y pragmática. Otro ejemplo de la sutil pero eficaz intervención por parte de los superseñores es que al mes de su llegada prohíben la crueldad contra los animales. Pero detengámonos a pensar por un momento las implicaciones que esto tiene. No solo se detendría el testeo de cosméticos en animales, por ejemplo, o el uso de perritos en campañas electoreras. En serio, que alguien prohíba eso es un atentado contra la dignidad de los pobres lomitos. No lo hacen con gatos porque, como es obvio, su gesto en las fotos siempre sería de asco. Bien es sabido que los gatos nunca se guardan nada. También impactaría en la cría de animales para consumo humano, que, más allá de volvernos a todos veganos y ya nunca más comer ricos animalitos, se reformaría de fondo todo el maldito sistema productivo planetario. Granjas dignas, libres de crueldad, sin el absurdo y elevadísimo costo de la comida orgánica en el supermercado, porque hay que vibrar a alto, güey. Y la verdad me encanta la idea, porque es en esencia lo que propone el libro. Así, de la nada, llegan los aliens a decir: güey, ya no se pasen de lanza, güey. ¡Pum! Paz mundial, papá. Güey, ya no te sientas mal, güey. ¡Pum! Cero depresión, la salud mental a tope. Es curiosa la figura del gobernante superior, sea inteligencia artificial o sea alienígena. ¿Merecemos eso y qué tan conveniente sería? ¿Despojarnos de la posibilidad de ejercer poder entre iguales, horizontalizar y democratizar a un mínimo universal las relaciones humanas, cediendo la capacidad de decisión a una entidad con propio albedrío? Citando a Arthur C. Clarke, una sociedad está formada por seres humanos cuya conducta individual es imposible predecir, pero si se toman algunos grupos básicos, comienzan a aparecer ciertas leyes,
como ya lo habían descubierto en otros tiempos las compañías de seguros. Es inevitable la metáfora con el propio desarrollo de un individuo, en contraste con la humanidad como entidad viva y en proceso de aprendizaje constante y formación. Podríamos encontrar semejanzas interesantes en la figura del demiurgo en Demian, de Hermann Hesse, escrita en 1919, o bien El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, de 1937. Otro breve cuento que rescata estas ideas, mucho más adelante, es El Huevo, de Andy Weir, publicado en el 2009. En todos estos relatos, directa o indirectamente, se hace alusión al nivel de desarrollo que tenemos como especie. Y casi inevitablemente la respuesta es bastante similar. Apenas nos encontramos en la infancia. Entonces, ¿qué implica la transición hacia una nueva etapa? ¿Qué ritos de paso deberemos de atravesar? ¿Qué costo tendrá crecer? ¿Acaso habrá alguna guía? Esta visión esperanzadora hacia una posible evolución trascendental es uno de los principales ejes de toda la obra de Clarke. En sus principales sagas como Cita con Rama o la misma Odisea Espacial, y también en novelas como Las Fuentes del Paraíso, por nombrar algunas, sin duda encontraremos presente esta noción: la humanidad como esta especie eternamente exploradora, en movimiento, con curiosidad, maravillándose al encontrar a otras civilizaciones, aprendiendo de ellas y de los propios errores, lo cual, curiosamente, contrasta con el sombrío trasfondo de la Edad de Oro descrita en El fin de la infancia. Antes de describirlo, hagamos una breve pausa. Corto transmisión. No te vayas. El enlace se ha establecido nuevamente. El surgimiento de esta Edad de Oro que plantea el libro cuenta con algunos puntos interesantísimos que pretendo rescatar. Previo a esto, cabe reiterar el temor expresado por distintas facciones en torno a su reticencia marcada de dejarse dominar por una especie que no quería mostrarse a la vista. Para muchos de estos grupos fundamentalistas, su principal miedo era que se desmontaran las religiones desde la ciencia y la razón. También el hipotético riesgo de aculturación que implicaría el contacto con otras etnias o con la propia especie alienígena. Claro que todos estos temores son muy humanos y por ello han estado presentes en cada época y cada cultura. ¿Es la aculturación un fenómeno real del cual debamos de preocuparnos al grado de que se pueda llegar a perder una cultura totalmente debido a la influencia de otra, o siempre existirán las identidades en resistencia? Paradójicamente, en la novela estos temores se van perdiendo conforme se empiezan a manifestar las consecuencias de la intervención de los superseñores. Gracias a su tecnología de desplazamiento, por ejemplo, imitada mas no comprendida por los humanos, fue posible que cualquier persona pudiese viajar en cualquier momento a cualquier lugar del mundo. El transporte y las comunicaciones como principal motor de la interculturalidad. Un gesto bastante amable en el texto es el recordatorio de que las condiciones ambientales no necesariamente sean las mismas para distintas especies, por lo que la atmósfera terrestre podría ser riesgosa para los visitantes, una vez que se muestran a la humanidad y empiezan a convivir con mayor frecuencia. Resulta ser poco habitable pero no letal, lo cual es explicado con el suficiente detalle
no ya con las implicaciones bioquímicas de sus metabolismos y todo eso, sino simple y llanamente mediante la misteriosa tecnología y recursos que utilizan para respirar mejor y adaptarse a las condiciones hostiles, como puede ser un pequeño respirador que ocasionalmente utilizan y no se sabe qué es lo que contienen, o lentes de sol para el sol, porque les lastima. Normal. Respecto a este tema, podemos encontrar una referencia en la película The Arrival, La Llegada, basada en el cuento La historia de tu vida, de Ted Chiang. Un profundo relato sobre la vida, el tiempo y el lenguaje, en el cual también llegan unas naves alienígenas y se estacionan ahí, en todo el planeta. Y presenciamos a lo largo del relato cómo la doctora Louise Banks, lingüista, logra entender e interpretar el lenguaje de esta especie, con un final paradigmático y tremendamente emotivo. Ante el impulso de establecer contacto con otro ser, está el reto de los cómos. Nuestros sesgos antropocéntricos nos limitan en la comprensión de otros lenguajes y fisionomías. Un recurso bien interesante que describen en la novela, proporcionado por los superseñores, es un aparato que permite ver cualquier momento en cualquier lugar del planeta de los últimos 5000 años. Bueno, casi cualquier momento, a saber si esas lagunas en distintas épocas son errores de transmisión o censura de los tutores alienígenas. Esto produjo una pérdida generalizada de la fe, debido a la desmitificación de los mesías. Buenísima referencia al sincretismo y a los cambios en el pensamiento humano, como la que podemos observar en la película The Man of the Earth, El hombre de la tierra, en la que un individuo hipotéticamente inmortal pone a prueba el pensamiento crítico de un grupo de docentes de universidad. Y es curioso porque en El fin de la infancia, esta pérdida de fe fue seguida por un profundo desinterés en la propia ciencia. Ya no había motivos para seguir investigando, ya todo había sido descubierto, probablemente por los superseñores. Me salió mago el Karelen. Bien insistía Clark en una de sus frases más icónicas: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Aún así, me encanta porque, como en muchas obras de la época, la tecnología imaginada responde a su tiempo. Y no les culpo esa estética retro de que, por ejemplo, se sigan usando cintas para almacenamiento de información. Es inocente pero astuta. A mediano plazo, conforme continúan materializándose los efectos de la intervención alienígena en la sociedad humana, se van dando cambios cada vez más interesantes. Las relaciones sociales se reestructuran al grado de que formas institucionalizadas, como la familia tradicional o el matrimonio monógamo, ya no eran comunes. La educación es accesible a toda la población y se prolonga por lo menos hasta entrados los 20 años, etapa en la cual las personas realizan algunos viajes para continuar con los estudios después de algún tiempo de haber estado conociendo el mundo. La esperanza de vida también aumenta de forma general y con una disminución sustancial de la delincuencia y los crímenes. Sobre todo, el ritmo de vida se vuelve más lento. La rapidez que ha caracterizado a la época contemporánea desaparece y se revalora el descanso, el ocio y la posibilidad de no hacer nada. Si a mí me preguntan, esto último me parece uno de los aspectos más saludables de esta sociedad que retrata en El fin de la infancia. Otro efecto interesante es el suscitado en el periodismo. Como los problemas sociales de esta edad de oro de la humanidad ya no eran marcados o que generasen una polarizada opinión pública, pues la política ya no se hacía desde la polémica y las narrativas panfletarias y llamativas. Había perdido impacto, ya no brindaba las emociones fuertes ni eran comunes las grandes notas. En contraparte,
Un entretenimiento común son las pseudociencias en general. Eran, digamos, llamativas para los humanos, pues suponían ámbitos desconocidos, tal vez algunos de ellos aún ajenos al conocimiento de los mismos superseñores. Es de rescatar este claro guiño que Clarke formula en torno a la relevancia de la divulgación y el periodismo científico ante la barbarie de los mercenarios de las pseudociencias y el engaño. También en otros rubros, gracias a la ciencia y a la sociología aplicada, modificando equilibradamente diversos ecosistemas y mediante técnicas arquitectónicas avanzadas, las ciudades resultaron innecesarias. Como también describe en el cuento El camino hacia el mar, de 1950. Y empezaron a construirse las comunidades autónomas. De alguna manera, Clarke predijo el zapatismo y otros movimientos de autodeterminación de los pueblos. Es curioso cómo propone que se configuren las comunidades para lograr la mayor eficiencia en su organización política y social. No más de 100.000 habitantes, y cada habitante debe de conocer entre un 1 o 2% de la población. Algo bastante plausible, sobre todo con sistemas de comunicación más eficientes, lo cual también nos remite al número Dunbar, propuesto por un antropólogo de dicho apellido, quien sugiere que durante el proceso evolutivo de los humanos se ha observado que la cohesión social que se logra en grupos de aproximadamente 150 individuos suele brindar suficiente eficiencia para organizarse de manera compleja. Tiene entonces algo de sentido lo que propone Clarke, pues con el apoyo de una eficiente comunicación tanto en plataformas digitales como en medios físicos para desplazarse, mayor tiempo para la socialización, además de quitar las circunstancias de tener la imperiosa necesidad de producir para la subsistencia, pues vengan esas jornadas de máximo 20 horas a la semana, con tiempo de sobra para el ocio y la socialización. Además, teniendo todo el mundo al alcance, ¿dónde se elegiría vivir? ¿En el desierto del Gobi o en el de Atacama? ¿En la selva vietnamita o chiapaneca? ¿Península de Florida a 6 metros bajo el mar o en los mares de las costas nórdicas? Total, los futuros desiertos que plantea Clarke en sus obras son todo menos inhóspitos. Futuros desiertos. En alguna página, Clarke escribe: ninguna utopía puede satisfacer siempre a todos. A medida que mejoraron las condiciones materiales, los hombres se hicieron más ambiciosos y ya no se contentaron con el poder y los bienes que en otra época habían parecido inalcanzables. Y aunque el mundo exterior se había ajustado a casi todos los deseos, la curiosidad de la mente y la inquietud del corazón seguían aún muy vivas. Es una de las reflexiones con las que invita a pensar en la función del arte en las sociedades, y de forma crítica señala la dicotomía que en muchos momentos ha separado a la ciencia y el arte como ámbitos distintos. Es curioso, ante el predominio del deporte y de las artes en la actividad humana, Hollywood se convierte en una especie de capital cultural mundial, y en sí, los superseñores solo observan las distintas manifestaciones artísticas y culturales de los humanos, tal vez con perplejidad, o tal vez con respuestas y gestos antropomorfizados, aprendidos, por cierto, mediante una especie de deep learning y que resulta muy útil para comunicarse con los propios humanos. Aprendieron sobre la marcha, digamos, a hacer gestos. ¿A dónde nos lleva este libro? En síntesis, no lo sé. Tal vez a cuestionarnos qué es lo que deseamos como humanidad, cuáles son los riesgos en caso de tomar tal o cual camino en pos del desarrollo de la especie y el propio planeta, sea lo que sea que ello implique, o logremos acaso comprender. Recordemos que esta es una de las primeras obras del autor, a partir de la cual comienza a germinar muchas de las ideas que desarrolla con mayor profundidad reflexiva en otros textos. No obstante,
la continua interrogante sobre la necesidad de contar con una tutela en nuestro descubrimiento de los grandes misterios cosmológicos, sobrevivir al riesgo de producir nuestro propio colapso y la hermosa intrascendencia de la especie humana en los mares cósmicos serán temas que seguramente continuaremos abordando aquí, en futuros desiertos. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención, este es un mensaje a la humanidad. La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible.